Hola chicos, química 34. Diferentes tipos de hierro. El hecho de haber utilizado el carbono, o el carbón, que es lo mismo, carbón cuando está impuro y carbono pues cuando se refiere uno al átomo de carbono o bien al carbono prácticamente puro como puede ser el diamante. Pero bueno, ya sabemos que en los altos hornos no se ha utilizado eso, se ha utilizado un carbón de alto contenido en carbono, hasta el 99 y pico %, que es el carbón de Koch. Pero esto ha hecho que el hierro que hemos obtenido salga con mucho más carbón, o sea, mezclado con mucho más carbón del que le haría útil para cualquier actividad. Es decir, tal como sale con tanto carbón, es el pago que hemos hecho por haberlo reducido con carbono, como para ser útil industrialmente. Entonces ahora, una vez obtenido el hierro que sale por la colada, lo que llamábamos la fundición, viene unos procesos complicados, muy complicados y costosos, para descarbonizar ese hierro. Y de paso, también quitarle otras impurezas, especialmente el silicio y el manganeso. Por el mismo precio, a ver si podemos quitar todo lo que le sobra. El carbono realmente, luego, no es que sea peyorativo todo él, porque resulta que en gran cantidad lo convierte inútil al hierro, pero en pequeñísima cantidad controlada, como veremos, le da unas características maravillosas que constituyen ya el acero. O sea que el carbono en demasía lo hace inútil, pero controladamente y en pocas cantidades salen los famosos y utilísimos aceros. Leo. El hierro puro no se usa en la industria, tal como acabo de decir. Las principales clases industriales son hierro dulce. O sea, en la industria se daría o ya el hierro dulce. Oiga, ¿por qué? ¿Por qué sabe a caramelo? Pues yo no sé por qué lo llaman dulce, pero es así. Vamos a ver que tiene unas características y algunos ejemplos en la vida normal donde tratamos con hierro dulce. El acero, que es el que os he dicho yo, con una proporción muy pequeña del 0,2% al no sé cuánto, pero muy pequeña, que lo convierte generalmente en lo más útil. Y por último, el hierro colado o fundición. Hierro colado o fundición. Raro es el día que no pisamos algo de hierro colado, porque las tapas de las alcantarillas que hay en las carreteras y en las calles, todas estas son de hierro colado. Y los invernales, es decir, esas rejillas que llamamos para que cuele el agua de lluvia, también son de hierro colado. O también se las llama fundición. Hierro colado o fundición. Estas son las tres clases de hierro que son útiles industrialmente. Cogemos la primera, el hierro dulce. Contiene, ya ves tú, entre 0, o sea, se le deja para que sea hierro dulce, contiene entre 0,1 y 0,5% de carbono. Estamos con el hierro dulce de carbono. Es moldeable a 600 grados centígrados. O sea, en frío es difícil moldear, pero muy moldeable a 600 grados. 600 grados centígrados, moldeable. Por enfriamiento rápido, lo que llamamos el temple, metido en agua o mejor en aceite, el temple, se consigue, se le hace más duro.
por el temple, templado, vamos a poner templado por el sistema de temple, adquiere más dureza. Se imana temporalmente. Y esta es una de las características más cogidas en la industria para el hierro dulce. Bueno, después de la lata de sardinas. Porque las latas, también, antes de que se introdujera el aluminio, eran también de hierro dulce, laminado, lo cual quiere decir que admite una buena laminación, y bañadas eléctricamente con estaño. Esos son las latas, hierro con estaño. Cuando el estaño se marcha, una lata vieja, empieza a aparecer el óxido, se corroe. El óxido es lo que preservaba de la corrosión, para que las sardinas pues, se conserven adecuadamente. Se imana temporalmente, ya que desaparece la imanación cuando deja de actuar sobre él el campo magnético de un imán o de una corriente eléctrica. O sea, tú coges un hierro que dices, esto es hierro dulce, miras a ver si tiene imán, no tiene imán. Ahora bien, tú le induces con otro imán, que sabes que es un imán, la típica herradura de imán, le induces al hierro dulce, y entonces el hierro dulce, a su vez, ya se ha convertido en un imán para atraer cualquier objeto de hierro. Pero si retiras el imán que le alimenta, por así decirlo, entonces ya no tiene imán. Habrás visto, sobre todo en las pelis, claro, porque son instalaciones donde uno no pisa normalmente así a diario, las chatarrerías, con una grúa tienen una pieza que la acercan a la chapa de coches ya aplastados y todo esto, y todo tipo, lo atrae, se le pega. ¿Por qué? Porque esto es hierro dulce que está siendo imantado por el paso de una corriente eléctrica, que lo convierte en un imán. Sabemos que las espiras de corriente eléctrica fabrican imán. Entonces esta es lo hemos convertido en un electroimán. O sea que este procedimiento o esta utilidad es muy útil, porque tú cuando lo tienes ya ahí cogida toda la ferralla y toda la chatarra, lo mueves con la grúa, lo pones encima del camión o donde quieras descargarlo, solo tienes que cortar el interruptor, clic, del paso de la corriente, y esto, que había levantado toneladas de peso, hace ¡pum!, se queda sin fuerza de atracción y se desprende todo como por arte de magia. Es una utilidad muy buena. Sabemos que una espira puesta así en forma de espiral, valga la redundancia, es lo que se llama un solenoide. Si por aquí hacemos pasar una corriente eléctrica, se establece en su interior unas fuerzas magnéticas, es decir, se ha convertido en un imán. Un imán que, como los imanes, tienen dos polos, norte y sur, y atraería piezas. Si a este solenoide, que así se llama, le ponemos en medio una pieza o una barrita de metal, pero no de metal cualquiera, sino de hierro dulce, habremos conseguido que esta barra de metal se comporte auténticamente como un imán. Aquí está de forma rectilínea, pero también la podemos hacer de forma de herradura. Y si aquí metemos el núcleo de hierro magnético, la varita de hierro magnético, que asoma por aquí, pues mira, tendríamos el típico imán de herradura, pero de imán
controlado, voluntario. Tú haces pasar la corriente, imana, te coge lo que pueda, hasta donde venga la fuerza. Y cuando no lo tiene, pues cuando le apagas la luz, cuando le apagas, le quitas la corriente eléctrica, deja de tener imán. O sea, es lo que se llama un imán temporal, que solo actúa un tiempo. ¿Qué tiempo? Aquel mientras tú le induces corriente por medio de una bobina, de un solenoide, o lo tienes bajo el control de otro imán que le induce a él. Bueno, ejemplos donde se dan electroimanes, pues uno muy clásico, el timbre. El timbre. Cuando tú haces así con el dedo, estás abriendo un circuito eléctrico que va a un solenoide, convierte esto en imán y entonces una piececita oscilable, que es capaz de hacer así, del timbre, se siente atraída en ese momento en que hay el imán. Esta barrita la conectamos a un martillete para que pegue a una campanita, para que golpee en una campanita. ¿Qué ocurre? Que cuando esta pieza se siente atraída por el imán, resulta que se desconecta, o sea, al separarse, desconecta el circuito que alimentaba al solenoide. El solenoide se queda sin corriente, el imán se queda sin atraer. Al quedar sin atraer a la barrita, por elasticidad, vuelve a su sitio. Al volver a su sitio, vuelve a hacer contacto. Facilita otra vez la atracción, clic, nuevo golpe. Y así sucesivamente se van dando los repetidos golpes del timbre. Otra aplicación que yo la veo pues prácticamente todos los días. Si tienes algún tipo de riego automático, consiste en unas válvulas que te abran o cierren el flujo del agua. Entonces, una manera de hacerlo es controlado eléctricamente, que es muy fácil. O bien manualmente, tú aprietas, esta válvula se sentiría de alguna forma con un mecanismo atraída por el imán, y al moverse, al desplazarse hacia un lado hacia otro, depende del mecanismo, pues dejaría pasar el agua. Cuando ya la corriente eléctrica no pasa, cesa el imán y la válvula, por elasticidad, volvería clic a su sitio a cerrar. Puede estar hecha así, o sea que se abra el paso de la corriente, o puede estar hecha al revés, que durante el paso de la corriente esté cerrada y el resto del tiempo esté abierta. Ya eso depende de cómo se haya montado. Eso es lo que se llama normalmente una electroválvula. Es decir, una válvula donde actúan los imanes, pero un imán temporal, que solo funciona o solo actúa mientras hay corriente pasando. Tiene que ser corriente continua. Pero bueno, esto ya hoy con los rectificadores electrónicos es facilísimo hacer. Tú en el móvil, por ejemplo, agarras un enchufe que es un aparatito un poquito más grueso y dices, ¿por qué será tan grueso? Porque tiene un rectificador. Te coge corriente, rectificador y transformador. Te coge corriente alterna a 220. La alterna ya sabes que está pasando continuamente de polo, miles de veces por segundo. Va variando el polo positivo, el polo negativo, cosa que la continua no, la continua yo siempre en el mismo sentido. Y es lo que necesita el móvil para cargarse, para cargar la pila. No solo te hace eso, te la rectifica y te la lleva a la pila, sino que antes la reduce de voltaje. De 220 que tiene la red, bueno, por lo menos aquí en España, hasta, pues no sé si son 1,5 voltios o 3 voltios. Eso en el aparatito lo pone. Cuando veas 3V, 3 voltios. O 1, normalmente las pilas que se venden para uso casero suelen tener 1,5 voltios. Pero no lo cargamos a base de pila, lo cargamos con rectificadores transformadores. Transformar es que rebaja la tensión, el voltaje.
y rectificador es que pasa de alterna a continua. Bueno, son pequeños incisos, pero que sirven para recordar cosas también o aclarar, que a veces tenemos una idea que todavía no está perfilada y con una vez que lo hemos oído en tal sitio y tal otro, ojalá sea en estos vídeos, pues te aclaran, te perfilan el conocimiento que tú tenías ya. Bueno, se imana temporalmente, ya que desaparece el enlace. Yo aquí había puesto como por ejemplo, pues el levantamiento de pesos y el timbre. El timbre. Y que sepas que eso es lo que se llama normalmente un electroimán. Se imana temporalmente, se obtiene a partir de la radio o fundición primera. Es decir, el hierro dulce sale de la radio o fundición primera. La fundición, el hierro colado o fundición, es un estado del hierro de unas determinadas características. Pero el que sale en la primera colada, entonces ese se llama a radio. Qué nombre, ¿eh? Vamos, como si saliera rabiando. A radio. Es la primera colada, que suele ser la más impura. Claro, la que sale con cantidad de carbono, con azufre, con silicio, etc. O fundición primera, descarburándole, quitándole el carbono y quitándole la mayor parte de sus impurezas. Para descarburar la fundición se emplean dos procedimientos. O sea, para quitar el carbono de la radio, de la primera fundición, se emplean dos procedimientos. Abro libre esto. Para quitar el carbono, fundamental, y las impurezas. El método de pudelado se lleva a cabo en un horno de reverbero. Consiste este procedimiento en calentar la fundición, calentar lo que ha salido, la radio, con chatarra, ya de otros hierros, y escorias, ricas en óxido férrico. De escorias ricas en óxido férrico, en el F2O3, cuyo oxígeno hace desaparecer el exceso de carbono. El horno de reverbero ahora no lo va a estudiar. Se utiliza para obtener hierro dulce también, pero como se utiliza muchísimo más para obtener acero, nos lo van a explicar con mucho más detalle cuando estudiemos el acero. Ahora aquí al horno de reverbero lo pasa por encima y se mete más con el segundo horno, por medio del convertidor Bessemer. Es decir, para descarburar, quitar utilizan el horno o convertidor Bessemer. Bueno, dice que es un horno periforme, en forma de pera, y aquí viene la boca. Bueno. Está todo él cogido en un eje horizontal, sujeto a un eje horizontal, para facilitar la descarga. Bueno, primero la carga, y luego cuando ya se han dado las reacciones que tiene que dar, si se han seguido todas, entonces se le gira y descarga. Se carga con fundiciones. ¿Qué se echa por aquí? Pues echa fundición en estado líquido, a radio o ya de otras fundiciones subsiguientes, siguientes.
con fundición en estado líquido. O sea, por aquí ya se mete líquido. Y se hace llegar a ella, se carga el proceso y se hace llegar a ella por orificios situados en el fondo, una fuerte corriente de aire. Aunque hoy, según he podido leer en otros artículos, prefieren meter oxígeno directamente por medio de una lanza a presión. Meten oxígeno a presión. Meten oxígeno, por supuesto, en estado molecular, a gran presión, pero que en contacto con el calor inmenso de aquí, enseguida se convierte en atómico, que es muy bueno para quemar todas las impurezas, el carbono, el silicio, etc. Que quema este aire, y en este caso la lanza de oxígeno, quema las impurezas de azufre, fósforo, etc. Y hace que otros óxidos formados se combinen con otros óxidos que se forman aquí con la influencia del oxígeno, se combinen con el revestimiento que tiene el horno, con el material refractario, que a su vez contiene el calor para que no funda la carcasa del horno, que es de metal. Mira, te lo voy a enseñar un poquito así. Este es el horno Bessemer. Si la fundición que has echado, el líquido que has echado, es rica en fósforo y sílice, el convertidor se le habrá puesto un revestimiento básico. O sea, si las impurezas que tiene son de azufre y fósforo, entonces el revestimiento que tiene es calizo básico. Calizo y magnésico. Formándose entonces silicatos y fosfatos. Silicatos, bueno, esto es del azufre, pero también tiene silicio. Aquí podríamos haber puesto también silicio. Formando silicatos y fosfatos, con el fósforo, de calcio y magnesio, que constituyen, estos silicatos de calcio y magnesio, constituyen un residuo que es lo que se llama las escorias tomas, que sirven para abono. Es decir, es un residuo que cuando ya se ha quitado la fundición y se ha enfriado, se recogen todas las escorias que han salido, que muchas veces salen también, no muchas veces, normalmente la escoria ya sabes que flota sobre la fundición, entonces en un primer vertido, en un sentido, hace que caiga la escoria. Y cuando ha caído la escoria, se le invierte y en el otro sentido ya se deposita lo más profundo, que era el mineral de hierro. Si las impurezas son básicas, si las impurezas fueran básicas, estuvieran aquí, o sea, principalmente de calcio, entonces el revestimiento que se pone es silícico. O sea, si es de sílice, azufre, fósforo, se pone el revestimiento de calcio y magnesio.
para que dé los silicatos de silicatos de calcio y magnesio, que son las escorias tomas. Y si las impurezas son de sílice, no, si las impurezas son de calcio, entonces el revestimiento es silícico. Luego ya se coge el hierro que ha salido, se le echa en los recipientes donde se vierte esto, y a su vez luego se le echa pues en distintos moldes, por ejemplo moldes cilíndricos, todo esto es manejado por grúas, y cuando ya se queda un poquito solidificado, se invierte, se quita el molde, es decir, se saca el cubo y queda el lingote, esa columna de hierro, que entonces ya se puede transportar en los tamaños requeridos para que sigan manipulándose para las distintas necesidades de la industria: alambre, chapa, bloques, etc. Bueno, y ahora ya tendríamos que empezar con el acero. Pero el acero es una temática tan extensa que mejor que lo dejemos para otro vídeo. Y en ese vídeo estudiaremos el horno de reverbero, que no es que este es el Bessemer. He encontrado contradicciones en la red entre cuál es más usado hoy. Cuando, por supuesto, se hizo este libro, el más usado era el reverbero. Sin embargo, en la red parece que he visto que el más usado era el Bessemer. No lo sé. Habría que indagar más y ver las toneladas anuales. En cuanto a la producción de acero, pues bueno, ya, y de hierro, antiguamente en el siglo XIX, segunda mitad, pues fue Inglaterra la que hubo la revolución industrial. Allí fue la primera. Luego fue descartada por la inmensa producción de Estados Unidos. Y hoy es China la que desplaza a todos. Es decir, tiene una producción descomunal que deja atrás a todos los países. Hasta luego, chicos.